Después de enterarme de que Julián se había caído al río, no dudé ni un instante y me lancé al río en busca de él. El agua del río estaba helada, y me inquieté aún más mientras lo buscaba, preocupada por su estado. Cuando no podía encontrarlo y estaba a punto de llamar a los demás para pedir ayuda, escuché la voz decepcionada de su enamorada de la infancia en la orilla del río. En realidad, realmente saltó. Me rindo. Julián, en el futuro ya no te perseguiré. Me quedé rígida y giré la cabeza para mirar. La enamorada de la infancia estaba delante de Julián con los ojos rojos. Julián sonrió con resignación, extendió la mano y le desordenó el cabello, consolándola suavemente. Luego se volvió a mirarme en el agua. Emma, ella es joven, así que es inevitable que sea un poco traviesa. No la culpes. Esta vez, ella sabe cuánto me amas, y ya no interrumpirá nuestras citas. Entonces me di cuenta de que la enamorada de la infancia había hecho una apuesta con él. Si arriesgaba mi propia seguridad para salvarlo hoy, demostraría que lo amaba profundamente, y la enamorada de la infancia se rendiría y dejaría de perseguirlo. En cambio, la enamorada de la infancia intentaría convencerlos de que se separaran, y Julián tendría que darle una oportunidad. Julián me sacó del agua, y sus ojos estaban llenos de satisfacción cuando me miró. Dijo que estaba muy contento de ver cuánto me preocupaba por él. También dijo que se casaría conmigo después de que nuestros padres se conocieran y que me trataría bien el resto de su vida. Pero Julián, después de amarte durante tanto tiempo, de repente me siento cansada. El agua helada del río me hizo sentir un dolor en los huesos, pero no tenía intención de salir del agua. Estaba casi enloquecida, siempre avanzando y buscando desesperadamente la figura de Julián. Julián no sabía nadar, y en un día tan frío, algo malo podía pasarle. Mi mente se volvió en blanco. Soporté el miedo en mi corazón y busqué, pero aún no podía encontrarlo. El viento frío soplaba contra mi rostro, haciéndome sentir dolor. Mirando la superficie tranquila del río, una sensación de pánico sin precedentes se apoderó de mí. Justo cuando estaba a punto de gritar desesperadamente pidiendo ayuda a los demás, de repente escuché la voz sumamente decepcionada de la enamorada de la infancia de Julián en la orilla del río. No esperaba que realmente saltara. Me rindo. Julián, en el futuro ya no te perseguiré. ¿Rendirse? ¿Qué quería decir eso? Me quedé helada, y una suposición absurda cruzó por mi mente. Me obligué a girar la cabeza para mirar. Vivian, quien acababa de hablar, ahora estaba delante de Julián, con los ojos rojos y viéndose sumamente lastimosa. Y Julián, del que todos decían que se había caído accidentalmente al río, ahora estaba mirando a Vivian con una expresión de resignación. Extendió la mano y despeinó su cabello, sonriendo mientras la consolaba con dulzura. Bueno, simplemente te he rechazado completamente. No he dicho que ya no podamos ser amigos. Sus cejas y ojos eran hermosos, y cuando dijo eso, no parecía estar consolándola sino más bien halagándola. Vivian, que estaba desanimada apenas un momento antes, se animó inmediatamente y extendió la mano para agarrar el brazo de Julián. Ella dijo con tono meloso: Julián, sabía que no serías tan despiadado conmigo. Al lado de ellos se paraban varios amigos de Julián. Al ver esto, se burlaron de Vivian. Creo que todavía no te has dado por vencida. Vivian, ¿cuánto realmente te gusta Julián? Unos pocos comentarios hicieron que Vivian se sonrojara profundamente. Julián ya no podía soportarlo. Protegiendo a Vivian, les dio una mirada para que se callaran. De principio a fin, nadie notó que todavía estaba en el agua helada del río. Y nadie me dio una explicación de la situación actual. Mi corazón se fue hundiendo lentamente. Parecía que Julián acababa de recordarme. Se volvió a mirarme en el agua, y sus ojos estaban llenos de culpa. Emma, ella es joven, así que es inevitable que sea un poco traviesa. No la culpes. Al escuchar esto, Vivian frunció los labios con desagrado. Varios amigos de Julián habían crecido con él desde la infancia. Como su enamorada de la infancia, Vivian naturalmente tenía una buena relación con ellos.
Alguien no estaba conforme con las palabras de Julian y dijo con un tono sarcástico: Julian, lo que dices no está bien. Todo tiene que seguir el orden de primer llegado, primer servido. Vivian te ha sentido algo durante muchos años. Es normal que tenga miedo de que otras mujeres no te amen tanto como ella. Es verdad. Incluso si quieres halagar a tu novia, no puedes decir eso. Creo que esta apuesta no es para nada justa para Vivian. Si fuera Vivian, realmente saltaría al río sin dudarlo para salvar a Julian. Como ambas pueden hacerlo, porque se convierte en un punto a favor de Emma. Uno tras otro, las expresiones en mi rostro se volvieron gradualmente frías. Originalmente, Julian no le importaba lo que decían. Solo cuando notó que mi expresión estaba mal, les dio una mirada de advertencia. Luego me miró y dijo casualmente: no te preocupes. Vivian sabe cuánto me amas esta vez, y ya no interrumpirá nuestras citas. De repente me pareció ridículo. Estaba tan preocupada por él que ni me preocupaba por mi propia seguridad. Pero resultó que esta era una apuesta que habían hecho todos ellos. He estado saliendo con Julian durante 3 años, 3 años enteros. Como su novia legítima, en realidad tuve que saltar al río en pleno invierno para probar que amaba profundamente a Julian, solo para hacer que Vivian dejara de perseguir a Julian. Esto era sumamente irónico. Julian extendió la mano y me sacó del río. El viento frío en la orilla era aún más fuerte. Mi abrigo de plumas estaba empapado, y cuando el viento soplaba, el frío calaba hasta los huesos. Pero a él no le importaba eso. En cambio, me miró con satisfacción en los ojos. Emma, por lo general hablas poco y eres tranquila, como si no te importara nada. Ahora que veo cuánto me preocupas, estoy muy contento. En serio. Miré a Julian con una expresión fría. Pero no estaba nada contenta. Traté de preguntarle con calma: Julian, tu felicidad tiene que basarse en que arriesgue mi vida por ti en un día frío. Julian frunció el ceño. Antes de que pudiera hablar, Vivian, que estaba a su lado, salió primero. Con los ojos rojos, se paró delante de Julian y dijo: hermana Emma, si estás enojada, sácale tu enojo a mí. Le obligué a Julian a hacer esta apuesta. No te peleéis con él por mí. Los ojos de Vivian eran obstinados, y se levantó un poco la cabeza, viéndose como si estuviera lista para ser golpeada o regañada por mí. Las palabras que Julian estaba a punto de decir se transformaron en un reproche para mí en cuanto llegaron a su boca. Emma, ¿desde cuándo has llegado a ser tan incapaz de tomar una broma? Las miradas en los ojos de sus amigos cuando me miraban también estaban llenas de desprecio. Sí, hicimos una apuesta contigo, pero ¿no eres tú la que más se benefició de esta apuesta? Vivian ha dado up persiguiendo a Julian. ¿Qué más quieres? Estaba algo incrédula. ¿Qué querían decir con que yo me beneficié más? Un impulso de rabia se atrapó en mi pecho, y ya no pude contenerme y dije: Vivian persiguió abiertamente a un hombre que ya tenía una novia. Originalmente, era descarada y se humillaba a sí misma. Ahora que ha dado up, ¿tengo que agradecerle por finalmente dejar de ser un amante? Tan pronto como terminé de hablar, las lágrimas de Vivian cayeron instantáneamente. Como si no pudiera soportar la humillación, cubrió su rostro y dijo: sí, es todo mi error. Estaba persiguiendo a Julian. Me voy ahora. Corrió llorando, y me sentí aún más incómoda por su aspecto lastimoso. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y preguntarle a Julian si realmente pretendía darle una oportunidad a Vivian, de repente fui empujada con fuerza y caí al suelo. Ya estaba entera rígida de frío. En este momento, fui sorprendida y empujada al suelo, y el dolor casi me hizo llorar. Las voces de los amigos de Julian regañándome sonaron por encima de mi cabeza. Emma, ¿cómo podrías decirle esas cosas tan crueles a Vivian? Ella tiene una naturaleza sencilla y solo le gusta a Julian. No es tan despreciable como dices. Julian en realidad está con una mujer tan malvada. Realmente siento lástima por Vivian. Me obligué a contener mis lágrimas y miré hacia arriba a Julian. Quería preguntarle si pensaba de la misma manera.
pero antes de que pudiera decir nada, vi la cara sombría y descontenta de Julian. Él me miró desde arriba y me dijo reprendiéndome: «Emma, lo que dijiste esta vez fue realmente cruel. No debieras haber hablado de esa manera de Vivian. Vivian es como una niña pequeña y no tiene malas intenciones. Cuando volvamos, debes disculparte con ella y luego este asunto estará resuelto». Entonces, hicieron una apuesta conmigo, me hicieron sentir tan avergonzada, y al final, ¿todavía era mi error? Amargura se apoderó de mi corazón. Me levanté con dificultad y lo miré fijo a Julian. Vivian es como una niña pequeña con una mentalidad inmadura. Pero, ¿y tú? Lo cuestioné, ¿realmente has considerado darle una oportunidad? Cuando Vivian hizo la apuesta con Julian, dijo que si yo saltaba al río para salvarlo, ella dejaría de perseguir a Julian. En cambio, intentaría convencer a Julian de que se separara de mí, y Julian tendría que darle una oportunidad. Julian aceptó el contenido de la apuesta. Así que aunque estaba segura de que lo salvaría, aún había una espina en mi corazón. Julian y yo nos juntamos cuando estábamos en la universidad. En aquel momento, sus amigos estaban todos en otras escuelas, y Vivian, que era 2 años más joven que él, tampoco estaba cerca. Cuando me desmayé debido a la hipoglucemia en el aula, fue él quien me llevó a la enfermería. Más tarde, cuando estaba siendo acosada por unos chicos malos fuera de la escuela, él se interpuso y los ahuyentó. Éramos de la misma especialidad y teníamos buenas notas. Después de que nos juntamos naturalmente, incluso los demás decían que éramos una pareja perfecta. Hasta que su enamorada de la infancia, Vivian, también se matriculó en nuestra escuela. Vivian era de naturaleza animada, y apenas llegó, declaró enérgicamente su soberanía. Después de enterarse de que Julian ya estaba conmigo, llamó inmediatamente a varios amigos de Julian mientras lloraba. Antes de eso, había estado llena de expectativas de comer con las personas que rodeaban a Julian. Pero cuando realmente nos reunimos en la misma mesa, todo el proceso fue acompañado de las quejas de Vivian y las voces de sus amigos acusándome en secreto de ser la última. Estaba en una relación seria con Julian, pero me hablaban como si fuera la amante. Por supuesto, no estaba dispuesta a aceptarlo. Contesté a los amigos de Julian, pero Julian me agarró del brazo y me culpó por hacer escena. Me dijo que Vivian era solo su vecina pequeña y que nunca había sentido ese tipo de sentimientos por ella. Me pidió que no pensara demasiado, que fuera magnánima en todo y que no discutiera con una niña pequeña como Vivian. Creí sus palabras y soporté una y otra vez cuando Vivian siempre se enfadaba y arruinaba nuestras citas, solo esperando a que Vivian diera completamente up. Pero, ¿qué pasaría si Julian no era tan bueno como yo pensaba, y siempre hubiera un lugar en su corazón que le dejara una oportunidad para Vivian? Al pensar en esto, cerré silenciosamente los puños, lo miré fijamente a Julian y esperé su respuesta. Julian frunció ligeramente el ceño y me miró con confusión, sin hablar al principio. El corazón que aún tenía un rayo de esperanza para la persona que estaba delante de mí se fue hundiendo gradualmente, y las voces impacientes de sus amigos sonaron a mi lado. «Emma, ¿vas a parar alguna vez? Vivian ya se ha dado por vencida. ¿Por qué tienes que hacer esta escena? Realmente no entiendo. ¿Cuál es el sentido de este tipo de suposición? Antes, siempre había intentado tolerar sus palabras frías. Pero ahora, ya no quería tolerarlas más. Me volví a mirarlos y les dije fríamente: «Sois todo Julian. Este es un asunto entre él y yo. ¿En qué os afecta a vosotros?» Alguien no pudo evitar maldecir: «Maldición. ¿Te has tomado medicamentos malos hoy, Emma?» «Julian, mira qué novia tan razonada has encontrado. ¿Hay algo en ella que pueda compararse con Vivian?» Ignoré la voz de esa persona, me volví a mirar a los ojos a Julian y esperé obstinadamente a que hablara. Julian me culpó con una expresión fea. «Emma, eres buena en todos los aspectos, pero solo eres demasiado suspicaz. No te preocupes. Después de que nuestros padres se conozcan, me casaré contigo, y te trataré bien el resto de mi vida». Después de esperar durante mucho tiempo, obtuve una respuesta que no era diferente de una limosna. Mis ojos estaban llenos de decepción,
y mi corazón se enfrió completamente. Evitar la respuesta significaba que realmente tenía esa idea en su corazón. En ese caso, creo que no hay necesidad de continuar esta relación. Probablemente porque mis ojos eran demasiado extraños, Julian estaba un poco nervioso. Extendió la mano para sujetarme, tal como lo había hecho innumerables veces antes cuando me pedía que aguantara en silencio. Emma, no hagas escena. Crecieron conmigo. Son como una familia para mí. No quiero que tengas una relación demasiado tensa con ellos. Simplemente escúchame. Todo lo que tienes que hacer es disculparte con Vivian. Retrocedí para evitar su mano extendida y dije con calma, como todos son tus familiares inseparables, entonces terminemos esto. No soy el tipo de persona que se aferra a los demás. Desde que no podemos estar juntos adecuadamente, es mejor que nos separemos. La expresión de Julian cambió drásticamente. Frunció el ceño y me miró, su tono muy serio. Emma, ¿qué quieres decir con esto? ¿Quieres separarte de mí? Solo porque Vivian hizo una apuesta conmigo. La relación de 3 años no era falsa después de todo. Recuerdo la belleza entre nosotros, y también recuerdo cuánto anhelaba tener un futuro con Julian en el pasado. Pero ya no quiero ver películas sola y celebrar aniversarios sola, y luego el día siguiente, no quiero decirle a Julian, que me dice con resignación lo pegajosa que es Vivian, que no importa. Me obligué a sentir y dije indiferentemente, sí. Después de decir eso, quería dar la vuelta y marcharme. La sensación de mareo se estaba haciendo cada vez más fuerte, y tenía que salir de aquí antes de desmayarme. Pero apenas estaba a punto de dar un paso, mi brazo fue agarrado firmemente. El agarre de Julian era muy fuerte, y el dolor punzante en mi brazo me hizo jadear. Tuve que dar la vuelta y pedirle que me soltara, pero en lugar de soltarme, Julian aumentó la fuerza de su agarre. Apretó los dientes, y sus ojos estaban raramente llenos de irritación. Emma, tienes que explicarte hoy. ¿Qué diablos he hecho yo, Julian, para desilusionarte? Dijiste que te incomodaba ver a Vivian darme un regalo de San Valentín, así que inmediatamente me distancié de ella. Echaste la culpa a Vivian por interrumpir nuestra cita, y también te di un regalo para compensarte. Ahora, te he rechazado completamente a Vivian por ti. ¿Qué más te disatisfactiva? No quería repetir una y otra vez las acciones ambivalentes entre él y Vivian. Porque cuando acababa de decidir separarme, pensé detenidamente y en realidad, no había necesidad de decir tanto. Si lo he dicho una y otra vez, pero la distancia entre Julian y Vivian sigue siendo tan cercana, significa que Julian realmente piensa que no hay problema. Me compensa por mis palabras. En otras palabras, piensa que estoy exagerando y solo quiere compensarme rápidamente para suprimir mi insatisfacción. Decidí separarme de él y parte de la razón fue, de hecho, debido a Vivian. Pero más que nada, era debido a Julian mismo. La persona que se quedó en el aula y me llevó a la enfermería cuando notó que algo no estaba bien conmigo en el pasado, ahora, viéndome en un estado lamentable y tiritando, actúa como si no viera nada y solo presta atención a sus propias emociones. Solo tomó 3 años para pasar de un cuidado minucioso a ser prescindible. Ya es así en solo 3 años. Si sigo perdiendo tiempo con él, tampoco habrá buenos resultados. Abrí la boca, mi voz seca. Julian, estoy muy cansada. Déjame ir. Haz lo que quieras en el futuro. Ya no tienes que rechazar a aquellos que realmente te aman por mí. Estaba realmente demasiado cansada, y la emoción de burla era difícil de ocultar cuando hablaba. Pensé que Julian se enojaría y se marcharía al escuchar esto, pero en cambio, su expresión se relajó. Sabía que estabas haciéndome una escena por el asunto de Vivian. Sus amigos me miraron con desdén y se burlaron de mí. Pensé que estabas en serio esta vez, pero resulta que estás jugando de nuevo. Julian, Emma solo quiere obligarte a cortar el contacto con Vivian. Tiene un corazón malvado. Julian me miró con comprensión y la fuerza de su agarre en mi brazo disminuyó mucho. Me halagó en voz baja. Emma, sé que te sientes ofendida por el asunto de hoy, pero Vivian realmente no tiene malas intenciones. Lo que dijiste hoy fue demasiado duro.
Ella es una niña pequeña con poca resistencia, y seguramente se siente tan mal como tú. Vas a ser su cuñada, así que solo da un paso atrás y disculparte con ella por tu propia iniciativa. Juro que ella nunca interrumpirá nuestras citas de nuevo en el futuro, y tampoco dejaré que se siente en el asiento delantero de nuevo. Mientras decía esto, estaba a punto de arrastrarme hacia el automóvil. Mi mente estaba un poco lenta en este momento, y él me arrastró 2 pasos. Después de reaccionar, originalmente pensé que, como no me sentía bien, simplemente debía tomar el automóvil y volver primero. Pero apenas surgió esa idea, vi que Vivian, que se había ido corriendo airada, estaba sentada en el asiento delantero del automóvil de Julian no muy lejos. Vivian se encontró con mi mirada y me dio una mirada furiosa. Julian también lo vio. Dejó de agarrar mi mano y luego dijo con calma, ella se siente ofendida esta vez. Simplemente déjala hacer lo que quiera. Definitivamente no la dejaré sentarse delante en el futuro. Me detuve y me quedé parada allí. No sé si era porque no me sentía bien, pero sentí una ola de náusea. Julian no notó esto en absoluto y todavía quería arrastrarme hacia el automóvil. De repente le solté la mano con fuerza. Cuando dije que nos separamos, nos separamos. ¿Por qué me estás diciendo tanto? Julian se tambaleó hacia atrás un paso, y su rostro se oscureció completamente. Emma, ¿realmente tienes que hacerte un lío conmigo? De repente me sentí un poco molesta de que no pudiera darse cuenta de que realmente quería separarme. Lo miré en silencio y dije, estoy en serio. La mano de Julian colgando a su lado se cerró en un puño, y su expresión se volvió aún peor. ¿Estás en serio? Me miró fríamente, y yo no dije nada más. Después de unos segundos, como si sintiera que había perdido la dignidad, se echó a reír y dejó una frase. Muy bien, Emma. Si quieres separarte, entonces separémonos. No te arrepientas. Después de decir eso, ya no me miró más. Soportó su enojo, se acercó y se metió en el automóvil con grandes pasos. Me quedé parada allí sin moverme, y sus amigos me miraron con algo de sorpresa. ¿Realmente quieres separarte? Pero es mejor que te separes. En cualquier caso, nunca fuiste tan buena como Vivian. Estas personas siempre habían apoyado que Julian se separara de mí y se juntara con Vivian. Así que solo estuvieron sorprendidos por un momento y luego se rieron felizmente. Emma, sería mejor que tuvieras algo de respeto por ti misma y recordaras lo que acabas de decir. No vuelvas atrás y te arrepientas y digas que solo estabas echando un temperamento cuando Julian no viene a halagarte. La sensación de mareos estaba siendo cada vez más fuerte, y hasta mi visión comenzó a volverse un poco borrosa. Veí y escuché decirles, no voy a retractarme. Al escuchar esto, ellos se echaron a reír, dieron la vuelta y se metieron en el automóvil. Antes de que mi visión se volviera completamente borrosa, vi que Vivian me dio una sonrisa provocativa y luego abrazó deliberadamente el brazo de Julian. La expresión de Julian se suavizó un poco. Ya no me miró más y encendió directamente el automóvil. Se fueron, charlando y riendo, mientras que yo, debido al frío extremo y el agotamiento, me derrumbé en el suelo. Cuando volví a despertar, estaba en el hospital. Cuando la enfermera vio que estaba despierta, me dijo que 2 jóvenes chicas habían sido amables y me habían traído aquí. Acababa de despertar, y mi mente estaba un poco lenta. Después de reaccionar, le pregunté con voz ronca, dejaron su información de contacto. Quiero agradecérselo. La enfermera negó con la cabeza, dijeron que pasaron por casualidad por el parque y te vieron discutiendo con un grupo de personas. Pensaron que no te veías bien, así que esperaron un rato más. Así que fue así. Bajé los ojos y me quedé en silencio, sin decir nada más. Mi mente se fue aclarando gradualmente, y lo que había sucedido entonces se volvió cada vez más claro, haciéndome sentir abrumada y incómoda. Al ver que no hablaba, la enfermera vaciló un momento pero aún no pudo contenerse y habló. Chica, te amenazaron y acosaron ese grupo de personas. Hay muchos casos como el tuyo. Las personas tienen demasiado miedo de decir nada cuando son amenazadas. Te sugiero que llames a la policía.
La situación en la que estabas ayer era de riesgo de vida. Solo te dejaron allí e ignoraron. Puedes demandarlos. La enfermera habló con precaución. Tirité las comisuras de los labios y sonreí. Parecía que pensaba que había sido acosada. Estaba a punto de abrir la boca para explicar que la situación no era como ella pensaba, pero apenas estaba a punto de hablar, de repente me detuve. Ayer, después de recibir el mensaje de Julian pidiéndome que paseara por el parque con él, me apresuré a ir. Apenas llegué, escuché a sus amigos decir apresuradamente que Julian se había caído accidentalmente al río. Salté al río en busca de él como una tonta y fui tratada como una broma por ellos. Más tarde, cuando cuestioné a Julian sobre la apuesta, me dijeron que estaba exagerando. Incluso al final, los vi marcharse con sonrisas, y yo me desmayé sola en el suelo. ¿Cuál era la diferencia entre este tipo de burlas despectivas y el acoso? La sonrisa en mi rostro se fue disipando gradualmente, y sonreí amargamente. Olvídalo. Después de todo, Julian me había salvado antes. Solo consideraré lo que pasó ayer como un pago a él. En el futuro, lo que pase con él no tiene nada que ver conmigo. Justo cuando pensaba esto, mi teléfono suddenly sonó. Era Julian llamando. Subconscientemente fruncí el ceño y no quería contestar. Pero pensando que todavía tenía algunas cosas en su lugar, finalmente pulsé el botón de contestar. La voz de Julian llegó por el teléfono, informándome fríamente. Emma, como quieres separarte, ven esta tarde y llévate todas tus cosas. Antes de que pudiera decir nada, el teléfono ya había sido colgado. Degollé las palabras que estaban en la punta de mi lengua y pregunté a la enfermera cuándo podía darme de alta del hospital. Ella dijo que todavía quedaban unas botellas de solución intravenosa, y probablemente sería de noche cuando terminaran. Ahora que estábamos separándonos, naturalmente no podía dejar que Julian me esperara desde la tarde hasta la noche. Después de pensar, todavía le envié un mensaje a Julian, diciéndole que iría a buscar mis cosas por la noche. Pero apenas se envió el mensaje, se mostró que me habían bloqueado. Lo llamé, pero tampoco podía comunicarme. Quedé en silencio por un momento, y finalmente le pedí a la enfermera que acelerara la infusión para mí. La enfermera dijo con vacilación, dado tu actual estado físico, es mejor que la infusión se haga a una velocidad normal. Por supuesto que quería, pero había sido tan decidida ayer. Si no iba cuando llegara el momento hoy, dirían que solo estaba echando un temperamento. Ya que había decidido romper las cosas, tenía que hacerlo rápidamente y limpiamente. Sonreí a la enfermera, está bien. Por favor, acelérela para mí. Terminé la infusión antes de la noche. Después de darme de alta del hospital, tomé un taxi directamente a la casa de Julian. Pensé que solo habría él en la casa o quizás no hubiera nadie, pero, inesperadamente, cuando abrí la puerta, todos estaban allí. Julian me vio primero, pero tenía una cara fría y no dijo una palabra, como si todavía estuviera enojado. Sus amigos me vieron y me burlaron sarcásticamente. Finalmente llegaste. Pensamos que ibas a arrepentirte y no cumplir. Vivian se volvió y los reprendió, ¿qué estáis diciendo? Hermana Emma solo tuvo una discusión con Julian. No dijo que realmente quería separarse. Aunque dijo esto, sus ojos cuando me miraba estaban llenos de hostilidad, como si tuviera miedo de que yo volviera a mi palabra. Ignoré su comentario y fui directamente a empacar mis cosas. Cuando Julian vio esto, su rostro se oscureció repentinamente, mientras que en los ojos de Vivian se mostró una pizca de alegría. Con la espalda hacia ellos, empecé a empacar mis cosas una por una. No tenía muchas cosas. De hecho, no necesitaba realmente venir aquí, pero había una cosa aquí que tenía que venir a buscar. Empacé las otras cosas y luego me agaché, abrí el gabinete y saqué la caja que había dentro. Justo cuando estaba a punto de levantarme y marcharme, mi expresión cambió. El peso de la caja no era correcto. Dejé las otras cosas, abrí la caja y estaba vacía. Mi mente se volvió en blanco por un momento. Estaba a punto de dar la vuelta y preguntarle a Julian cuando de repente escuché la voz feliz de Vivian. Julian,
aunque este brazalete tuyo tiene un estilo un poco sencillo, es bastante bonito. Me apresuré a dar la vuelta y mirar. Bajo la luz, el brazalete en la mano de Vivian brillaba con un resplandor plateado. Ella estaba sonriendo y se lo mostraba a Julian. Cuando Julian vio el brazalete plateado en su muñeca, pareció recordar algo. Sus cejas se fruncieron lentamente, y me miró de reojo. Pero luego, como si no hubiera pensando en nada, le dijo a Vivian, este estilo es demasiado anticuado. Simplemente úsalo para divertirte. Te daré uno mejor en tu cumpleaños. Mis ojos cambiaron, y lo miré a Julian. La mano colgando a mi lado se cerró lentamente en un puño. Él sabía claramente que era la única cosa que mi madre me había dejado. Parecía que había un fuego ardiendo en mi pecho. Al ver que Julian ignoró completamente mi mirada, me decepcioné por completo en él. Soporté mi enojo y me acerqué, mirando directamente a Vivian. El brazalete es mío. Quítatelo y devuélvemelo. Vivian retiró su mano y sonrió, fingiendo ser inocente. Hermana Emma, ahora que realmente has decidido separarte de Julian, ¿todavía quieres llevarte las cosas que él te dio? Vivian estaba directamente enfocada en mí. Lo había estado haciendo antes, y lo estaba haciendo ahora. Siempre había sabido que no podía olvidarse de Julian, pero ahora ya se lo había dado. ¿Por qué todavía me estaba buscando problemas? Respiré hondo y hablé de nuevo, lo diré una última vez. Devuélvemelo. Vivian frunció el labio, se volvió y le dijo coqueteramente a Julian, Julian, hermana Emma es tan tacaña. Dijiste que me lo diste, pero ella todavía quiere que se lo devuelva. Realmente me gusta este brazalete. ¿Puedes hablar con ella y pedirle que me lo dé? Julian se volvió a mirarme y estaba a punto de hablar, pero ya no podía contenerme. Le di una fuerte bofetada a Vivian con la mano atrás. En medio de sus gritos, agarré su brazo y rápidamente me quité el brazalete. Julian, ayúdame. Hermana Emma está loca. Julian me empujó instintivamente con fuerza hacia el lado y me acusó en voz alta con una expresión de decepción. Emma, ¿hasta cuándo harás escena? Es solo un brazalete roto. ¿Es necesario golpear a Vivian? Me empujó de modo que mi pierna golpeó la mesa de centro, y sentí tanto dolor que todo mi cuerpo temblaba. Vivian estaba llorando lastimosamente, viéndose sumamente ofendida. Los amigos de Julian estaban desconsolados. Todos la protegieron detrás de ellos y me maldecían. Una mujer tan estrecha de mente como tú nunca mereció estar con Julian en primer lugar. Es verdad. Julian realmente tuvo mala suerte al encontrarte. Los ignoré. Después de recuperarme, puse cuidadosamente el brazalete en mi bolsillo. Cuando lo vieron, se enojaron aún más. Julian, ahora puedes ver sus verdaderos colores, ¿verdad? Ella, Emma, es una persona despiadada y egoísta. No puedes tener más compasión. Dile que salga ahora. La cara de Julian estaba muy fea, pero en realidad no me dijo que saliera. Se acercó con una cara fría y agarró con fuerza mi brazo. Emma, has ido demasiado lejos esta vez. Te estoy dando una última oportunidad. Discúlpate con Vivian. Si no disculpas, realmente terminamos. La persona que una vez dijo que protegería bien el brazalete que mi madre me había dejado, ahora no solo toleró que otros lo usaran para divertirse, sino que también dijo que era solo un brazalete anticuado y roto. No debía haber pensado que Julian era ridículo. El realmente ridículo era yo. No debía haber creído esas palabras desde el principio. La única persona que realmente podía proteger las cosas que eran importantes para mí era yo, de principio a fin. Le solté con fuerza el brazo a Julian y le devolví una bofetada. No necesito tu llamada oportunidad. Ya estábamos terminados hace mucho tiempo. La cara de Julian se volvió hacia el lado por la bofetada. Sus amigos me miraron asombrados, mientras que Vivian se acercó corriendo y sostuvo su rostro para examinarlo. Julian, ¿estás bien? Después de ver la marca de la bofetada clara en el rostro de Julian, me preguntó con los ojos rojos, Emma, ¿cómo podrías golpear a Julian?
No hizo nada de malo. Julian bajó los ojos y me miró fríamente. No lo miré. Solo sonreí a Vivian, que tenía una pizca de triunfo en sus ojos. Ya he hecho lugar para ti. Les deseo a ustedes dos, enamorados de la infancia, una larga y feliz vida de antemano. Después de decir eso, recogí mis cosas y di la vuelta para salir. Detrás de mí, Julian dijo con una cara seria, Emma, ¿qué quieres decir? Para. Si te atreves a salir hoy, será inútil arrepentirte más tarde. En respuesta a él fue el ruido fuerte de mi cerradura de la puerta. Parada fuera de la puerta, podía oír el sonido de una taza que se rompía en la habitación. Probablemente era Julian desahogándose, pero ya no tenía nada que ver conmigo. Fui directamente hacia abajo y volví al dormitorio. Luego rellené los formularios y me inscribí para el examen de admisión a posgrado. De hecho, mi plan original era tomar el examen de admisión a posgrado. Pensé que todavía era joven y no necesitaba apresurarme a trabajar. Podía continuar mis estudios. Pero Julian no estaba de acuerdo. Dijo que su familia era rica, y que podía continuar mis estudios si quería. Sin embargo, si tomaba el examen de admisión a posgrado, definitivamente no podíamos estar juntos todo el día. Julian esperaba que pudiera hacer una pasantía en la empresa familiar de él, el grupo Julian, después de graduarme, y ayudarlo a manejar la empresa en el futuro. Habíamos discutido mucho debido a Vivian durante ese periodo, así que siempre había dudado sobre las palabras de Julian. Quería continuar mis estudios según mi plan original, pero no podía negarme al futuro que Julian me había dibujado. Ahora está bien. Puedo seguir mi plan original. Me deshice de todas las distracciones y me quedé en el dormitorio para repasar todos los días. El tiempo es de hecho un buen remedio. A medida que pasaba día tras día, de hecho me acostumbré a la vida sin Julian. Una noche muy tarde, de repente recibí una llamada de Julian. Estaba un poco aturdida por haber sido despertada y contesté el teléfono sin ver claramente quién llamaba. Cuando vi quién era y quería colgar, la voz borracha de Julian llegó del otro lado. Emma, ¿por qué no has venido a buscarme durante tanto tiempo? ¿Aún estás enojada conmigo? Sé que aquello fue culpa de Vivian, pero ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Preguntarte que cedieras un poco solo es para evitar arruinar la armonía entre nosotros. ¿Por qué no puedes entenderme? Miré el techo y de repente quise preguntar, ¿cuándo alguna vez me has entendido? Se habían conocido desde hace mucho tiempo. Si Julian realmente quería que me integrara, habría hecho las cosas claras con Vivian desde el principio y no le habría dado ninguna oportunidad. También habría demostrado su respeto por mí delante de sus amigos y les habría dicho que dejaran de hacer comentarios sarcásticos sobre mi condición de última. Pero no hizo nada de eso. No era ignorante de mis quejas e insatisfacciones. Las sabía claramente. Solo era que yo no era tan importante para él como esas personas, y disfrutaba de la competencia entre mí y Vivian por él, así que simplemente fingía no notarlo. No hice la pregunta que quería hacer porque pensé que no era necesario. Julian y yo ya estábamos terminados, y probablemente no habría más interacciones entre nosotros en el futuro. Así que no había necesidad de tratar de hacer que me comprendiera. Mantuve el teléfono y dije, Julian, ya nos hemos separado. No me molestes más en el futuro. Lo más importante para mí ahora es repasar bien, y no quiero que ninguna distracción me moleste. Levanté la mano para colgar el teléfono. Después de pensar 2 segundos, todavía bloqueé toda su información de contacto. No hice nada al respecto antes porque pensé que ya me había bloqueado él, y no había necesidad de bloquearlo yo también. Pero ahora, parece que bloquearlo es más fiable. Julian miró el teléfono que se había colgado y se quedó atónito por un momento. Antes, Emma nunca habría colgado su teléfono por iniciativa propia. ¿Por qué las cosas habían cambiado ahora? Se quedó sentado atónito en el sofá de la habitación privada. Vivian a su lado apretó los dientes cuando lo vio así. Sus ojos estaban llenos de tristeza e impotencia. Unos amigos a su lado se miraron el uno al otro por un momento.
Uno de los chicos que había estado enamorado en secreto de Vivian durante mucho tiempo no podía soportar ver a Vivian triste, así que tomó el teléfono de la mano de Julian con valentía. Dijo bromeando: «Julian, deja de llamar. Creo que Emma no te merece. Mira, desde que los dos se juntaron, cuando hemos tenido un momento feliz cuando salimos a jugar. Es tan suspicaz y calculadora, y todavía tienes que halagarla humildemente. Simplemente me da lástima verte». Julian no dijo nada y bebió el vino en su vaso de un solo trago. Vivian se inclinó osadamente sobre su hombro y dijo: «Es verdad, Julian. No es bueno que seamos tan felices como solíamos ser». Julian sintió que se acercaba y de repente se levantó y se sentó en el sofá individual. Frunció el ceño y miró a Vivian, diciendo: «Vivian, debes saber que siempre te he considerado como mi hermana y nunca he tenido ningún otro sentimiento por ti. Lo siento por no haber sido claro contigo antes. En el futuro, es mejor que mantengamos una distancia adecuada». Vivian se quedó rígida. La acción de Julian de levantarse y alejarse la hizo parecer una broma. Sus ojos se pusieron rojos instantáneamente, y simplemente decidió arriesgarlo todo y dijo: «Pero te he querido durante tantos años. ¿Cómo puedes esperar que deje de hacerlo?». Las personas a su lado también lo miraron a Julian con expresiones feas y lo condenaron. «Julian, Vivian te ha estado esperando durante tanto tiempo y hasta ahora nunca se ha dado por vencida. ¿Por qué no le das una oportunidad?». Julian miró a Vivian delante de él, que estaba llorando y no podía ocultar sus quejas, y a sus amigos que lo estaban condenando. Sintió un poco de arrepentimiento en su corazón. Cuando no podía evitar indulgar las peticiones unreasonable de Vivian, de hecho se preguntó si había desarrollado un cariño por Vivian. Incluso consideró si darle una oportunidad. Pero después de que Emma se decidió a separarse de él, se dio cuenta de que no le gustaba a Vivian. Siempre le había gustado a Emma. La razón por la que indulgó a Vivian era solo para ver a Emma celosa. Julian realmente se arrepintió. Pero no pensó que ya no había posibilidad para él y Emma. Tenían una relación de 3 años. Emma estaba enojada solo porque él no se había puesto las cosas claras completamente con Vivian. Tan solo mostrando su actitud ante ellos y luego halagando a Emma, Emma definitivamente lo perdonaría. Julian se levantó y dijo con calma: «Lo siento, todavía me gusta Emma Vivian, no hay posibilidad para nosotros». Después de decir eso, dio la vuelta para marcharse pero fue empujado con fuerza y cayó al suelo. El chico que le gustaba a Vivian tenía la cara llena de enojo. Se puso encima de Julian y le dio puñetazos en el rostro uno detrás del otro. «Julian, eres un cabrón de verdad». Julian sentía culpa hacia Vivian y recibió algunos puñetazos con fuerza. Luego, cuando el chico estaba a punto de seguir golpeándolo, lo dio un puntapié y lo apartó. Se levantó, se limpió la sangre de la esquina de la boca y dijo en voz baja: «Como ya me has dado los golpes, me marcho ahora». Ignoró la mirada de deseo de Vivian y dio la vuelta para salir de la habitación privada. La próxima vez que escuché noticias sobre Julian, fue que se había caído al río y estaba en el hospital. Cuando su amigo me llamó usando el teléfono de alguien más para decírmelo, en realidad no lo creí mucho. Les dije fríamente: «No me caeré en el mismo truco 2 veces. Si estás preocupado de que competiré con Vivian por él, puedes estar tranquilo. Julian y yo no nos reconciliaremos». Hubo silencio al otro lado durante 2 segundos antes de que llegara una disculpa. «Lo último fue nuestra culpa, pero esta vez les estoy diciendo la verdad. No les estoy mintiendo». Me explicó ansiosamente, y entonces finalmente supe lo que había sucedido. Resultó que Julian había sido asaltado cuando estaba paseando solo en el parque hace unos días y lo habían empujado al río. Había estado inconsciente cuando lo rescataron y lo llevaron al hospital. El hospital realizó un tratamiento de emergencia durante toda la noche. Después de que lo salvaron, tuvo una fiebre alta persistente. Ahora acababa de despertar. Escuché en silencio y le pregunté: «¿Y qué?». Ya nos habíamos separado. ¿En qué me afectaba esto? La persona al otro lado del teléfono parecía no haber esperado que fuera tan tranquila y despiadada. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más baja.
Entonces, puedes venir a verlo. Quiere verte. Pensé en mi reciente plan de repaso y le negué, no, estoy ocupada. Estoy ocupada repasando y mejorándome a mí misma. No tengo tiempo para ver a Julian, y no quiero escuchar sus palabras sin sentido. Justo cuando estaba a punto de colgar el teléfono, de repente la voz débil de Julian llegó del otro lado. Emma, es mi culpa. Si hubiera sabido que el río estaba tan frío, definitivamente no habría aceptado hacer una apuesta con Vivian. Mi mano se detuvo por un segundo. Luego, sin dudarlo, colgué el teléfono. No había considerado las cosas cuando debía haberlo hecho, y ahora era inútil decir estas cosas. Ya había planeado mi futuro vida y no iba a mirar hacia atrás.